Muy buenas, vamos a hablar de las potencias. Las potencias son expresiones matemáticas de la forma 2 elevado a 3. Esto quiere decir que cogemos el número que está abajo y lo multiplicamos por él mismo las veces que pone aquí. En este caso, 2 por 2 por 2, 3 veces. 3 veces porque aquí pone 3. Si aquí pusiera 5, pues lo multiplicaríamos 5 veces. 2 por 2 es 4. Y 4 por 2 es 8. Así que 2 elevado a 3 es 8. El número de abajo, este de aquí, se llama base. Y el número de arriba se llama exponente. Y esta expresión que se ha escrito así, se lee 2 elevado a 3. Cuando el número de arriba es el 3, tiene un nombre especial. También se llama también recibe el nombre de 2 al cubo. Y si el número de arriba es un 2, 2 elevado a 2, tiene un nombre especial que se llama cuadrado. Esto se lee 2 al cuadrado. Esto se lee 5 elevado a 2 o también 5 al cuadrado. Significa 5 por 5 dos veces. Esto significa 2 por 2 dos veces. 2 por 2 es 4. 5 por 5 es 25. Y 2 elevado a 3, que también se lee, como hemos dicho, 2 al cubo, es 2 por 2 por 2 tres veces. Como hemos visto aquí, 8. Esos son potencias. 5 elevado a 4, 3 elevado a 2, 8 elevado a 20, 4 elevado a 2 o 4 al cuadrado, 27 al cubo. Todos significa lo mismo de siempre. En este caso, 5 por 5, 4 veces. En este caso, 3 por 3, 2 veces. En este caso, 8 por 8 por 8 por 8, 20 veces. Esto, 4 por 4. Y esto, 27 por 27 por 27. Esas son las potencias. Lógicamente, estas multiplicaciones luego tienen un valor. Por ejemplo, el valor de aquí, de esta, 3 por 3, es 9. Decir 3 al cuadrado es lo mismo que decir 9. O decir 5 elevado a 4 es lo mismo que decir, pues, 5 por 5, 25, 25 por 5, 75, 25 por 25. Pues lo que nos dé esto. Esto de aquí, 5 por 5 es 25, esto 5 por 5 es 25. Si yo multiplico 25 por 25, lo que salga. Bien, vamos a ver algunas de las propiedades de las potencias. Las potencias tienen sus propiedades. Por ejemplo, 2 elevado a 2 también lo puedo multiplicar por 2 elevado a 3. Yo puedo coger 2 elevado a 2, ¿cuánto es? Pues 2 por 2. ¿Y 2 elevado a 3 cuánto es? 2 por 2 y por 2. Esto es 2 elevado a 3. Como están multiplicadas, si nos fijamos, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5 veces el número 2. O sea, que esto sería 2 elevado a 5. Que es precisamente la suma de los exponentes. Este exponente 2 más este exponente 3 nos da 5. Cuando multiplicamos potencias que tienen la misma base, se deja la base y se suman los exponentes. Por ejemplo, 3 elevado a 2 por 3 elevado a 7 sería 3 elevado a 2 más 7. Se suman los exponentes. Esto es 3 elevado a 9. El resultado final será 3 por 3 por 3 por 3, 9 veces. Si tengo 2 elevado a 4 por 2 elevado a 5, nos quedaría 2 elevado a 9. Si tengo 2 elevado a 3 por 2 elevado a 20, pues 2 elevado a 23. Se suman los exponentes. Si tenemos divisiones de potencias,
por ejemplo, 2 elevado a 4 dividido entre 2 elevado a 2, los exponentes, en vez de sumarse, se restan. Y nos quedaría la misma base, 2 elevado a 4 menos 2, que es 2. Si tengo 3 elevado a 8 dividido entre 3 elevado a 3, la base es la misma, se deja quieta y los exponentes se restan. 8 menos 3 es 5. Las fracciones, recordad que también son divisiones. Por lo tanto, poner 3 elevado a 8 dividido o barra de fracción 3 al cubo es lo mismo que ponerlo de esta otra manera, con los dos puntos. Ambas cosas son una división. La base es el número 3, se deja quieto y los exponentes se restan. 8 menos 3, 5. Esto es 3 elevado a 5. Nos pueden poner operaciones combinadas de fracciones, en las que, por ejemplo, tengamos pues divisiones y sumas. Imaginemos que tenemos 2 elevado a 3 por 2 elevado a 4 entre 2 elevado a 3. Pues hacemos primero la multiplicación, 2 elevado a 7, y luego la división, 2 elevado a 4. Vamos a ver algunos ejemplos. 3 elevado a 7 por 3 elevado a 2 por 2 elevado a 4 por 2 elevado a 5. Y esto dividido entre 2 elevado a 4 por 2 elevado a 2, por ejemplo. Pues se coge, se pone, como es una división, una fracción, se pone la raya de fracción y arriba, en el numerador, tenemos una multiplicación de potencias con base 3, pues dejo la base y sumo los exponentes, 7 y 2 es 9, y cojo la otra, que es también potencias, pero con base 2. Dejo la base y sumo los exponentes, en este caso también 9. Y abajo tengo una multiplicación, pero solamente de base 2, así que dejo la base 2 y sumo los exponentes, 6. Al final, ¿qué me queda? Me queda en el numerador 2 potencias y en el denominador 1. Pero coincide con que una de las potencias que hay en el numerador tiene la misma base. Y recordamos una de las propiedades de las fracciones, por si no os suena o si no la recordáis, os lo voy a decir. Por ejemplo, supongamos que tenemos el número 2 por 4 partido todo por 6. Esto es lo mismo que coger el 2 suelto y multiplicarlo por 4 sextos. O también es lo mismo que coger el 6 y utilizarlo con el 2 y dejar el 4 suelto. 2 sextos por 4. En las multiplicaciones, los números que están jugando en el numerador y el denominador se pueden mover. Este número lo he movido, el 6 lo he movido en el primer ejemplo hacia la parte del 4 y en el segundo ejemplo hacia la parte del 6. El resultado es el mismo. Entonces, aquí, en este ejemplo de las fracciones, lo que voy a hacer es cogerlo y utilizar el 2 elevado a 6 del denominador y jugar con la parte del 2. Dejaría el 3 elevado a 9 quieto, el 2 elevado a 9 lo pongo aquí y el 2 elevado a 6 se lo voy a poner aquí. ¿Por qué? Porque como los dos tienen la misma base, voy a coger la propiedad que hemos visto y voy a restar los exponentes. Así que al final me va a quedar un 3 elevado a 9 por 2 elevado a 9 menos 6. 9 de aquí y 6 de aquí. Esto es un 3 elevado a 9 por 2 elevado a 3. Supongamos que la fracción que tenemos es esta, por ejemplo. Vamos a ver. 3 elevado a 7 por 2 elevado a 4 por 5 elevado a 8 y abajo pues 3 al cuadrado por 2 elevado a 3. Bueno, pues aquí lo que me interesa es coger el 3 con el 3 y el 2 con el 2. Así que pondría 3 elevado a 7 abajo 3 al cuadrado por el 2 elevado a 4 y el 2 elevado al cubo, y el 5 pues lo dejo suelto porque no tiene compañero.
Opero aquí, como es una división, resto los exponentes, 3 elevado a 5. Aquí resto los exponentes, 2 elevado a 1. Y aquí, en el 5, me quedo quieto. Al final, ¿qué me queda? Me queda 3 elevado a 5. El 2 elevado a 1 se pone simplemente 2, no se le pone el 1. Y el 5 elevado a 8, pues se deja como está. Hay otra propiedad de las potencias que tenemos que conocer. Y es esta que voy a poner aquí. Imaginemos 2 elevado al cubo. Y esta potencia, a su vez, está elevada a otra potencia. Esto se llama una potencia de potencia. Potencia de potencia. Es una potencia que está elevada a otra, a un exponente. En este caso, los exponentes se multiplican. Esto es 2 elevado a 3 por 6. Y esto significa 18. Si tengo 2 elevado al cubo por 2 elevado a 4 elevado a 3, pues esto sería, en primer lugar, tengo que resolver esta de aquí. Esta la dejo como está, 2 elevado al cubo, y la otra la convierto en un 2 elevado a 12. 4 por 3, 12. Al final tengo una multiplicación de potencias que tienen la misma base. Y como hemos visto anteriormente, se deja la base y se suman los exponentes. Esto ya después lo puedes combinar de la forma que te dé la gana con muchas más potencias, con más números. Todas igual de fácil para resolver. 2 elevado a 3 elevado a 4 por 3 elevado a 8 por 2 por 21 elevado a 3, por ejemplo. Y todo esto partido por 21 elevado a 2, por ejemplo. Pues esto sería 2 elevado a 12 por 3 elevado a 8 por 21 elevado a 3 partido por 21 elevado a 2. El 21 lo cojo con el 21 para que me quede al final 2 elevado a 12 por 3 elevado a 8 y 21 elevado a 3 menos 2, 1. El 1, como no se suele poner, ya lo hemos dicho, lo dejamos así. Esto se puede simplificar más, ya veremos después más propiedades. Este 21, si os acordáis, el 21 lo podemos expresar como 3 por 7. Así que aquí, al final, en vez de poner 21, podemos poner 2 elevado a 12 por 3 elevado a 8 y el 21 lo podemos poner como un 3 por 7. Al final tenemos aquí una multiplicación de potencias que tiene la misma base. Este 3 que no pone nada, la base es 1, el exponente es 1. Por lo tanto, lo que tendríamos es un 3 elevado a 8 más 1, 9. Aquí tendríamos un 2 elevado a 12 por 3 elevado a 9 por 7. Ya iremos viendo todas estas cosas. De momento, tenemos que saber esas tres propiedades que hemos visto. Cuando las bases son las mismas, la multiplicación de potencias que tienen la misma base, 2 elevado a 3 por 2 elevado a 5, se deja la base y se suman los exponentes. Cuando las bases son las mismas, 2 elevado a 8 dividido entre 2 elevado a 3, los exponentes se restan. Se deja el 2 y 8 menos 3 es 5. Y cuando tengo una potencia elevada a otro exponente, se multiplican los exponentes. 2 elevado a 12. Vamos con más cosas. Un número elevado al número 1 significa que lo voy a multiplicar una sola vez, es decir, el 2. 3 elevado a 1 quiere decir que voy a multiplicar el 3 una sola vez. Por lo tanto, se queda como está. Todo número elevado a 1 es el mismo número. Entonces, la costumbre es no ponerle el 1. Igual que todo número elevado a 0, por extraño que os parezca, 3 elevado a 0, vale 1. 8 elevado a 0 vale 1. 1048 elevado a 0 vale 1. Menos 7 elevado a 0 vale 1. También hay potencias con números negativos y con exponentes negativos. Veamos este ejemplo. 2 elevado al cubo por 2 elevado a menos 4 por 2 elevado a menos 5. Esto es una multiplicación de potencias que tienen la misma base. Hemos dicho que se deja la base y se suman los exponentes. ¿Qué exponente hay aquí? El 3. Más, ¿cuál? El que pone aquí, que pone menos 4. Más el otro, que pone menos 5.
¿Y esto cómo se hace? Pues esto se suma los números enteros. ¿Cómo se suman los números enteros? ¿Cómo se suma 3 más menos 4 más menos 5? Pues como hemos visto, este 3 se deja como está, más menos es un menos y más menos es un menos. Tengo dos números enteros que son negativos, los sumo, esto se convierte en menos 9 y tengo uno positivo. Como los signos aquí son distintos, este es positivo y este es negativo, ¿qué se hace? Se restan. A 9 le quito 3 y ¿qué me queda? 6. ¿Y qué signo le pongo? Pues el del mayor, que es 9, menos 6. Así que aquí me va a quedar un 2 elevado a menos 6. ¿Y qué quiere decir esto? Cuando el exponente es negativo, lo que quiere decir es el número 1 dividido por lo mismo, pero con exponente positivo, dividido por 2 elevado a 6. Ojo con esto, si tengo 3 elevado a menos 4, significa el número 1 partido por 3 elevado a 4 positivo. Si tengo 2 elevado a menos 8, significa el 1 partido por 2 elevado a 8. Esto es muy fácil, no tiene ninguna historia ni hay que asustarse. Imagínate que tengo una división de potencias de esta forma. 2 elevado a 4 partido por 2 elevado a 5. Pues esto significa 2 elevado a 4 menos 5. Los exponentes se restan. Es decir, 2 elevado a menos 1. ¿Y esto qué quiere decir? Quiere decir el número 1 partido por 2 elevado a 1. Como el 1 no se suele poner en el exponente, esto significa simplemente 1 partido por 2. Veamos más ejercicios. Os voy a contar dos propiedades más antes de continuar para que podamos mezclarlo después todo. Vamos a ver. Supongamos que tenemos esto. 2 elevado a 4 por 3 elevado a 4. Aquí estamos multiplicando también potencias que tienen, en este caso, los exponentes iguales, pero las bases son distintas. Aquí lo que se hace es que se cogen las bases y se multiplican. Y se deja el exponente que hay. 2 por 3 es 6 elevado a 4. 3 elevado a 8 por 5 elevado a 8. Multiplicación de potencias con distintas bases, pero iguales exponentes. Por lo tanto, 3 por 5 elevado a 8. Es decir, 15 elevado a 8. Y fijaos en esto. Aquí tengo 3 por 5 elevado a 8 y aquí tengo 3 elevado a 8 y 5 elevado a 8. Si a mí el ejercicio, en vez de dármelo así, me lo dan al revés, pues yo le pongo esto. Si me dan 2 por 4 elevado a 6, pues yo puedo poner 2 elevado a 6 por 4 elevado a 6. Porque al fin y al cabo, lo que yo he hecho aquí es lo mismo que aquí. Mira estos ejemplos. 2 elevado a 4 por 2 elevado a 6. Bueno. Mirad esto. Dos potencias que tienen la misma base y se multiplican. Por lo tanto, se deja la base igual, se suman los exponentes. 2 elevado a 4 por 4 elevado a 4. Dos potencias que tienen mismos exponentes y distintas bases. Se multiplican las bases y el exponente se deja igual. 2 por 4 es 8 elevado a 4. 2 elevado a 8 entre 2 elevado a 3. Una división de potencias que tienen las mismas bases y distintos exponentes. Hay que restarlos. 5. 2 elevado a 9 partido por 3 elevado a 9. Es una división de potencias con el mismo exponente y distintas bases. Se deja la división de bases y se eleva a este exponente. Y finalmente esta misma expresión que tenemos aquí se resuelve poniendo el numerador elevado a esa potencia y el denominador elevado a esa potencia. Aquí, esta operación es similar a esta otra que tienen distintas bases, pero igual exponente. Las bases se multiplican,
aquí se dividen, se deja aquí el mismo exponente y aquí también se deja el mismo exponente, pero de la misma manera que si nos dan de esta forma, cogemos y ponemos cada uno de los números elevados a 4, 2 elevado a 4 y 4 elevado a 4, aquí también en una división, porque las fracciones son divisiones, podemos poner el numerador elevado al exponente y el denominador también elevado al exponente. ¿Cómo se resuelve esto? Pues muy fácil. Se deja el número que hemos dicho, el 2 que hay ahí, y los exponentes hay que multiplicarlos. 4 por 3 es 12, 12 por 2, 24. Al final esto significa 2 por 2 por 2 por 2, 24 veces. Y esto, 2 elevado a 7 elevado a 1020, a 1240, por ejemplo, y elevado todo a 0. Pues se pone el 2, los exponentes se multiplican, 7 por 1240, lo que sea, multiplicado por 0, ¿cuánto es? Pues 0. Y al final, todo número elevado a 0 hemos dicho que es 1. Mirad esta operación. 7 elevado a 8 entre 7 elevado a 3 por 7 elevado a 2, por ejemplo. Tengo una división y una multiplicación. ¿Qué hago primero? Pues las multiplicaciones y las divisiones están en el mismo orden. Quiere decir que cuando teníamos operaciones combinadas, hemos dicho en alguna ocasión, que primero se hacen las multiplicaciones y divisiones y luego después, cuando ya se ha terminado de multiplicar y dividir, se hacen las sumas y las restas. Pero aquí, por ejemplo, ¿cuál hago primero? ¿Cuál manda más? ¿La división o la multiplicación? La respuesta está que el que manda más, el que esté más a la izquierda. ¿Qué nos encontramos primero? ¿Una división o una multiplicación? La división. Entonces, esa es la primera que tenemos que hacer. La que primero tenemos que hacer. Hay que hacer esta división. 7 elevado a 8 entre 7 elevado a 3. Como es una división, pues la base se deja igual y los exponentes se restan. Y queda 5. Y luego, finalmente, se hace la multiplicación. Esto sale 7 elevado a 7. Si lo hubiéramos hecho al revés, si hubiéramos hecho primero la multiplicación antes que la división, tendríamos 7 elevado a 8 dividido entre 7 elevado a 5. Y al final, lo que nos quedaría sería 7 elevado a 3. Por lo tanto, primero se hace lo que está a la izquierda y luego lo que está a la derecha. Mirad algún ejercicio más. Por ejemplo, este. 2 elevado al cubo, todo ello elevado a 2, por 3 elevado a 2, por 9 elevado a 4. Y todo esto dividido por 2 elevado a 4, por 3 elevado a 3 y por 4 elevado a 5. ¿Cómo se hace? Pues lo primero que tenemos que hacer es esta potencia de potencia. Ponemos nuestra raya de fracción, esto es 2 elevado a 6, por 3 elevado a 2 y por 9 elevado a 4. ¿Y aquí qué tenemos? Tenemos 2 elevado a 4, el 3 elevado a 3 y el 4 elevado a 5. Estos dos van a trabajar juntos, el 2 con el 2, el 3 con el 3, y esto ahora veremos qué hacemos. Esto es un 2 partido 2 elevado a 6 por 2 elevado a 4 por 3 al cuadrado, y esto es un 3 al cubo, y este 9 elevado a 4 y un 4 elevado a 5. Aquí los exponentes se restan y me va a quedar un 2 elevado a 6 menos 4, que es 2. Aquí me va a quedar un 3 elevado a 2 menos 3. 2 menos 3 es menos 1. Y aquí me va a quedar, de momento, lo mismo. 9 elevado a 4 partido por 4 elevado a 5. Recordad que cuando tenemos el 3 elevado a menos 1, lo que estamos diciendo es o cualquier número elevado a exponente negativo, estamos hablando del 1 dividido por este número con exponente positivo. Por lo tanto, todo esto queda como 2 al cuadrado por 1 partido por 3 elevado a 1, por 9 elevado a 4 y por 4 elevado a 5. Esto tiene todavía una solución, que se puede simplificar más. Mirad, aquí tenemos el número 2 y el número 3, el número 4 y el número 5, y el número 9, perdón. Esas son las bases. Pero si nos damos cuenta, el 4
es 2 por 2. O dicho de otra forma, 2 al cuadrado. Y el 9 de aquí es 3 por 3 o 3 al cuadrado. Por lo tanto, yo podría poner 4 elevado a 5 como en vez de poner 4, pongo 2 al cuadrado. Y como eso está elevado a 5, lo pongo elevado a 5. Y al final, ¿qué me queda? 2 por 5, 10. 2 elevado a 10. Así que 4 elevado a 5 es lo mismo que 2 elevado a 10. Y 9 elevado a 4 es lo mismo que 3 al cuadrado elevado a 4. O sea, 3 elevado a 8. Y de esta forma, estos números los he transformado en una potencia de 2 y en una potencia de 3. ¿Y por qué quiero hacer eso? Para que con esta potencia de 2 y esta de 3 se puedan simplificar. Y todo me quede como potencias de 2 y potencia de 3. Así que al final, aquí, lo que me va a quedar es un 2 elevado a 2 por el número 1 partido por 3 elevado a 1 por, en vez de 9 elevado a 4, vamos a poner 3 elevado a 8 y abajo 2 elevado a 10. Este 2 con este otro se van a simplificar y este 3 elevado a 8 con este se van a simplificar. ¿Cómo? Pues acordaos de lo que dijimos en las propiedades de las multiplicaciones. Este 2 elevado a 10 lo puedo poner aquí. Podemos poner perfectamente 2 elevado a 2, el 2 elevado a 10 aquí, el 3 elevado a 8 aquí y el 3 elevado a 1 aquí. El 1 este de aquí, pues como es una multiplicación, no cuenta. Entonces, al final, este 2 partido por este, los exponentes hay que restarlos. Me quedaría 2 elevado a menos 8. A 2 menos 10, que son menos 8. Multiplicado por 3 elevado a 8 menos 1, que es 7. O lo dejamos así, o recordamos que esto, 2 elevado a menos 8, significa el número 1 partido por 2 elevado a 8 y multiplicado por 3 elevado a 7. Así que esto al final, ¿cómo me quedaría? 1 por 3 elevado a 7 es 3 elevado a 7 y el 2 elevado a 8 queda abajo y este sería el resultado final. Hay que practicar, hay que hacer ejercicios y conforme practiquemos más fácil será todo.